Veamos un poco ahora lo que dice Monseñor Lefebvre acerca de la misa fuente de civilización. Las virtudes que provienen del sacrificio de la misa y de la cruz se difunden poco a poco en las almas. Así se restablece poco a poco el orden en las almas, en los individuos, en las familias, en las ciudades, en toda la sociedad. Así es como tuvo lugar la civilización cristiana. La historia de la civilización cristiana encuentra su fundamento, su desarrollo, su vitalidad en la gran oración pública de la Iglesia, que infunde el espíritu de caridad y el espíritu de justicia a los que viven de ella. Caridad produce justicia. La verdad produce la caridad, la caridad produce la justicia produce orden, tranquilidad, paz y concordia. Todas las iniciativas caritativas y santas tienen su origen en el espíritu que nos da a través de los sacramentos y del sacrificio del altar. Que hermanos, de ahí sacamos nuestra fuerza, de los santos sacramentos bien recibidos y del sacrificio por excelencia, el Santísimo Sacramento, que es la misa, el altar. Yo vi lo que decíamos en Lefebvre, yo vi lo que podía la gracia de la Santa Misa, y yo lo vi en esas almas santas que eran algunos de nuestros catequistas en África. Quedó 30 años en África de misionero, obispo, arzobispo del apostólico. Esas almas paganas transformadas por la gracia del bautismo, por la asistencia a la Santa Misa y por la Sagrada Eucaristía, comprendían el misterio del sacrificio de la cruz y se unían a nuestro Señor Jesucristo en los sufrimientos de su cruz. Ofrecían sus sacrificios y sufrimientos con nuestro Señor Jesucristo y vivían cristianamente. En su ejemplo jalaba a otros y otros a la fe. Ya pude ver las aldeas paganas que se habían convertido en cristianas, transformarse no solamente, diría yo, espiritual y sobrenaturalmente, sino física, social, económica y políticamente transformarse. ¿Por qué? Porque donde el error, el pecado está expulsado, llega la caridad, llega la justicia, llega el orden, llega la caridad. Se cumplen los mandamientos. Y el que cumple los mandamientos, bien cumple los derechos ajenos, claro. Monseñor Lefebvre dijo esto cuando celebró su misa de los 60 años de sacerdocio. Yo tuve la dicha de asistir a esta misa en París, en los años 80, no me acuerdo la fecha. Yo asistí, había miles de personas que se reunieron en París, allá en esta misa, y habló citando este texto, pero emocionado diciendo, casi llorando. Yo pude ver las aldeas paganas que se habían convertido en cristianas transformarse, no solamente, diría yo, espiritual y sobrenaturalmente, lo que es mucho, sino física, social, económica y políticamente. Transformarse, pues, porque esas personas de paganos que eran, se volvían conscientes de la necesidad de cumplir su deber, a pesar de las pruebas y en particular sus compromisos del matrimonio, dejando la poligamia, el adulterio, unión libre, todas esas cosas. La aldea se transformaba poco a poco bajo la influencia de la gracia, de la santidad, del santo sacrificio de la misa, y todas esas aldeas querían tener su capilla y la visita del sacerdote, querían la Santa Misa. La visita del misionero la esperaban con impaciencia para poder confesarse, luego comulgar. Y la comunión les daba, claro, la fuerza para aguantar, la fuerza para perdonar, la fuerza para ayudar, la fuerza para vencerse también, vencer sus propias tendencias malas. Así que, hermanos, la Santa Misa realmente es como una fuente de agua en el desierto. En el desierto no hay nada, todo es seco. Brota el agua y de ahí llegan los animales, los hombres, las hierbas crecen, las palmeras crecen y hay vida. Destruye el altar, todo queda destruido. Y por desgracia Lutero destruyó esto. Lutero falsificó el Evangelio. Lutero falsificó los sacramentos. Lutero, en su orgullo monstruoso, eliminó 6 de los 7 sacramentos. Cuidado, no estamos jugando. Cuando dicen los protestantes tienen todavía 2 sacramentos, bautismo y Eucaristía, es mentira. No tiene Eucaristía. Tiene un culto vacío que ofende a Dios. El pastor no es sacerdote. Es un mero laico, catequista de los errores de Lutero.
Aunque se vista de sacerdote, aunque haga más o menos algo, un simulacro que parezca misa, no hay misa, no hay consagración, no es sacerdote. Si usted corta el cable eléctrico aquí, añade cables por ahí, la luz no pasa. Lutero es simple sacerdote, no pudo hacer sacerdote, es lo mismo que hace el sacerdote. Consecuencia, nombró catequistas de su error que llamaron pastores. No tiene ningún poder, no tiene ninguna legitimidad, ni de predicar, ni de catequizar, ni mucho menos de consagrar el cuerpo sangre de Cristo, y ni perder los pecados, ni dar el Espíritu Santo, ni ungir los enfermos. Son simples laicos. Y cuando un pobre pastor hace un simulacro de ¿cómo se llama?, de Eucaristía, de culto, da una galleta, un jugo, diciendo el cuerpo de Cristo, miente, no hay nada. Pan tenía, pan da. Mientras nosotros tenemos cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo viviente, resucitado, que la deja el Padre, cuando hacemos la hostia. No es cualquier cosa. Y haber cambiado la misa en los últimos 50 años para imitar algo, hacer algo semejante en unas cosas, ¿por qué imitar Lutero? ¿Por qué tenemos que imitar Lutero? Somos cristianos, somos católicos, tenemos una historia de 21 siglos. ¿Por qué vamos a imitar a los protestantes? Porque los católicos hoy se hacen protestantes muy a la ligera y rápidamente. Y porque el culto actual que digamos inventaron, en lo concreto, es semejante al culto protestante. Aplauso, grito, guitarra, me cayó bien, me sentí bien, eso me gusta. No es que eso te gusta o no te gusta, Señor. La misa es el sacrificio de la cruz, en primer lugar. No es que entiendas o no entiendas. Claro, en la misa hay dos cosas, lo de entender, lo de creer, es verdad. Lo de entender, la prédica, el evangelio, la lectura, eso se hace en el lugar, en el idioma de cada lugar. Pero en misa es un sacrificio, en lugar es el Calvario hecho presente. Cuando usted escucha misa, está en la misa, aunque no diga nada, aunque no abra la boca, aunque no tenga misal, es como si estuviera delante de la cruz de Cristo el Viernes Santo. Misa fuente de santidad, misa fuente de civilización, fuente de reconciliación. Los pueblos, cuando las almas viven en santidad, tienen la caridad. Y cuando tienen la caridad fomenta la justicia. Así de sencillo. No es cualquier cosa. Y además la misa, siendo sacrificio, nos impulsa a hacer sacrificios. No ser egoístas, no buscar nuestro egoísmo donde quiera, en todo. El sacrificio cuesta. Claro que cuesta cuando una familia tiene 10 hijos. Pero claro que cuesta. Pero eso es su deber, ministro del Señor. Entonces, claro que cuesta cuando el hombre aguanta, la mujer aguanta a pesar de las dificultades. Los hermanos se perdonan, se ayudan. Claro que cuesta. Pero ¿quién da la fuerza? Es bien la sangre de Cristo. Y finalmente uno está satisfecho porque triunfa. Hoy por un sí, por un no, ya divorciamos. Espere. ¿Y por qué por qué la boda se celebra en la Santa Misa? En sí no es necesario, no es indispensable. Sin embargo, en rito romano, latino católico romano, se hace en la Santa Misa. Para que los esposos saquen del sacrificio la fuerza de la abnegación y del sacrificio y del triunfo. Que hermanos, les aconsejo a todos el libro del padre Martín de Cochem. Entonces el padre Martín de Cochem, en su libro Explicación de la Santa Misa, dice, en primer lugar, la misa, de la esencia de la misa, lo que es la misa, de la excelencia de la misa, después de esa comparación entre la orden sacerdotal y la consagración de un templo cristiano. ¿Por qué esto? De los misterios de la Santa Misa, 77 gracias y frutos inherentes a la audición de la misa. El que escucha la misa dice tener 77 frutos y gracias. En la misa se renueva Jesucristo su encarnación, su nacimiento, su vida, su oración, su pasión, su muerte, su efusión de sangre. La misa es el holocausto por excelencia. La misa es el más sublime de sacrificio de alabanza. La misa es el sacrificio de acción de gracias, es el de agradecimiento. La misa es el más eficaz sacrificio de impetración, de petición. Por eso la gente se celebra misas y pide a Dios al mismo tiempo lo que necesitan por sí y sus familias. La misa es el sacrificio más poderoso de reconciliación y expiación de nuestros pecados. La misa es el más grande, más perfecto sacrificio de satisfacción.
La misa es la obra más excelente del Espíritu Santo. La Santa Misa es la mayor alegría de la Madre de Dios de los santos. La Santa Misa es el tesoro más grande que poseen los fieles. La Santa Misa es el medio más seguro de aumentar en nosotros la gracia y la gloria celestial. La Santa Misa es la esperanza de los moribundos. La Santa Misa es el alivio más eficaz de los difuntos. Las oraciones que la sacerdote hace por los que asisten a la Santa Misa. Pues aunque dije, usted no abra la boca, en la misa el sacerdote hace oraciones especiales por los que presentes, por los asistentes. Toma la hostia, mira el crucifijo, mete el ofertorio, dice, recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, porque te ofrezco por mis pecados, ofensas, negligencias mías, por todos y cada uno de los presentes, y por todos los fieles cristianos vivos, difuntos, para que a mí ellos sirvan para salvación eterna. Esto fue eliminado por completo en las reformas actuales, totalmente, porque no gustaba a los protestantes esto. La misa también, la Santa Misa no perjudica el trabajo, al contrario lo favorece. Conocen la historia de San Isidro Labrador, ¿no? San Isidro Labrador iba cada mañana a la misa antes de ir a trabajar. Todos lo acusaron con su patrón. Entonces un día el patrón fue a esconderse ahí en el campo para ver qué pasaba, y sí vio a Isidro llegar un poquito tarde, pero vio que había dos otras personas que trabajaron con él. Él hacía un surco, había otro que hacía 2 surcos más, y él trabajaba más que los 2 compañeros. Entonces se acercó el patrón y dijo, Isidro, ¿quién es la gente que trabajaba contigo? No vi a nadie, señor. Siga trabajando, por favor. Entendió que eran ángeles. ¿Sabe que eran ángeles? También hay la historia de, ¿cómo se llama? No me acuerdo la historia en los detalles. Había un señor que no tenía hijos, por estéril, y otro tenía una familia numerosa. Y los dos hacían el mismo trabajo, mismo oficio. Y él de familia numerosa, bien no le faltaba nada, y otro vivía en la miseria. Y un día fue a decirle, pero vecino, ¿qué está pasando? Hacemos lo mismo. Usted con todo ese montón de hijos y yo y no logro vivir. ¿Qué pasa contigo? Yo conozco un amigo que da acá, digamos, palabras de hoy, da un cheque. Voy cada día, me dan un cheque. ¿Y qué cheque le dan? ¿Puedo yo también? Claro, da a todo el mundo, todos los que van te dan. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Mañana a las 5 te espero en tal esquina. Entonces a las 5 ya estaba a las 4:30, estaba ahí esperando, ¿no? Entonces viene su amigo y lo lleva a la misa. Esto va a la misa, reza, comulga, da acción de gracias y después sale a Dios rogando que el mazo dando. Y después el cheque, yo lo recibí en la Eucaristía. Ahora Cristo me dio la fuerza para ir a trabajar y comportarme cristianamente. No, que hermanos, no es cualquier cosa la misa. Por eso el demonio odia la misa. Por eso en las persecuciones destruyen la misa, matan a los sacerdotes. Sí, no es cualquier cosa. Los católicos hoy somos tontos, nos pensamos que todo aleluya, no, hay caída. La misa hace temblar el demonio. Cuando un sacerdote, aunque sea de 98 años temblando, ofrece la omnipotente hostia, el demonio tiembla. Y rocía el mundo con la sangre de Cristo, protege como un paraguas. Entonces la misa, dice Martín de Cochem, no perjudica el trabajo. De la manera de cómo se debe ofrecer la Santa Misa y del valor de la oblación, del ofrecimiento, de lo útil que es encomendarse a muchas misas. Y después termina apremiante exhortación a oír misa cada día. Exhortación a la piedad durante la Santa Misa, de la devoción que se debe practicar durante la Santa Misa, del respeto que se debe oír la Santa Misa. Y después aquí da varios métodos de escuchar misa en silencio, unirse al sacrificio. Esto, Padre Martín de Cochem, explicaciones de la Santa Misa. Lutero decía, destruyan la misa, destruyan la Iglesia Católica. Martín de Cochem dice, conozcan, amen en la misa y todo será mejorado. Otro libro, Tesoro Escondido de la Santa Misa, de San Leonardo Puerto Mauricio.